Los gemelos millonarios no comían, hasta que la empleada humilde hizo algo impactante y el magnate se quebró. La mansión de los Díaz Dalí era un paraíso de excesos, pero su esplendor era solo una fachada, porque dentro de esas paredes doradas se ocultaba un misterio oscuro. Alejandro y Gabriel, los gemelos herederos, llevaban años sin comer. Se decía que la mansión estaba embrujada por su silencio angustioso. Los sirvientes susurraban entre ellos, con la piel erizada y un nudo en la garganta, mientras pasaban junto a los opulentos candelabros que reflejaban la luz de una luna pálida. ¿Cómo podían dos hombres tan ricos permitir que se los tragara la sombra? El patriarca, don Ricardo, un magnate temido con una mirada que podía helar la sangre, solo observaba en silencio. Su rostro surcado por arrugas de preocupación mostraba una vulnerabilidad desconocida. Al ver a sus hijos tan perdidos, su imponente figura se sentía más pequeña en el inmenso salón. Los gemelos, atrapados en su propio sufrimiento, parecían espectros vagando por la mansión que una vez fue su hogar. Elena, una joven empleada llegada de un barrio humilde, entró en ese universo gélido con determinación. Su corazón latía con fuerza, repleto de valentía y compasión. Desde su primer día, fue consciente de la atmósfera enrarecida. Su curiosidad la llevó a descubrir la extraña dieta de los gemelos, atrapados en un ayuno que parecía más un pacto con demonios. Con unos ojos que observaban más allá de lo superficial, entendió que aquellos hombres llevaban una carga implacable en sus espaldas. Un día, mientras servía el desayuno en la enorme mesa de mármol, decidió romper el silencio que los rodeaba. Con voz dulce pero firme, planteó una pregunta que resonó como un eco en la habitación. ¿Por qué no comen? La tensión se palpó en el aire. Los gemelos la miraron fijamente, y por un instante el tiempo se detuvo. Unos segundos eternos donde cada rincón de la mansión parecía contener la respiración. Sin esperar respuesta, Elena continuó. Tal vez sea momento de enfrentar lo que están ocultando. Sus palabras cortaron la aflicción como una cuchilla. A partir de esa declaración, el ambiente se espesó. A medida que los días pasaban, Elena se convirtió en una luz en la oscuridad de la mansión. Emilia, la cocinera, murmullaba en la cocina sobre su audacia. Los otros empleados, impresionados por su osadía, empezaron a respaldar su pequeña rebelión. Elena armó un plan. Llevaría una comida a los gemelos, irresistible con colores vibrantes y aromas que evocaban recuerdos de la niñez. Pero don Ricardo, siempre controlador, advertía el cambio. Su mirada enrojecía con cada paso que daba su familia hacia la normalidad. Su imperio parecía desmoronarse al recordar los sueños que había construido sobre el dolor y los secretos. Cada vez que Elena entraba a la habitación de los gemelos, se sentía como si desafiara a un dragón dormido. Esperaba, con la esperanza latiendo en sus venas, que un milagro sucediera. Sin embargo, todo se tornó en incertidumbre cuando recibió una llamada urgente que podría cambiarlo todo. El teléfono vibró en su bolsillo, un timbre entre la vida y la muerte. Mientras, los gemelos miraban el plato de comida. En el fondo, sus corazones latían con una mezcla de miedo y anhelo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Elena esperaba ansiosamente la llamada en su bolsillo, la tensión se hacía palpable en el aire. Los gemelos, al borde de un delicado equilibrio entre su dolor y el anhelo por retomar la vida, miraban cada bocado como si fuera una condena. No obstante, algo en el ambiente cambió de golpe. Un estruendo violento resonó desde la puerta principal de la mansión. El sonido de algo rompiéndose se propagó como un eco sin fin. Don Ricardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, se enderezó como un rayo. Su rostro, que antes mostraba una preocupación disfrazada de desafío,
se transformó en una máscara de furia. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, su voz retumbando en el gran salón. La mirada de los gemelos se encontró. Un chispazo de comprensión y terror se cruzó entre ellos. Elena, sintiendo que el tiempo se detuvo, corrió hacia donde provenía el ruido. Se preguntaba si podría enfrentar cualquier cosa que fuese más aterradora que la desolación que había encontrado hasta ahora. Al abrir la puerta principal, un repentino viento helado la golpeó, trayendo consigo un aire de misterio y peligro. Allí, en la entrada, se encontraba un hombre desconocido, con un rostro surcado por cicatrices, vistiendo una chaqueta de cuero desgastada. El corazón de Elena se aceleró. El silencio ensordecedor se rompió un instante después con la voz grave del extraño, que resonaba con una mezcla de autoridad y desesperación. He venido a advertirles, la verdad no es lo que parece. Las palabras cayeron como un golpe de puño en la mesa. Los gemelos se acercaron a la puerta, como si fueran imanes atraídos por algo que apenas podían comprender. ¿Quién eres?, preguntó Gabriel, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. El extraño sonrió con una tristeza profunda. Soy su hermano, pronunció con calma y certeza, como si las palabras pudieran cambiar el destino. ¿Qué? Elena apenas podía procesar lo que escuchaba. Eso es imposible, dijo Alejandro asumiendo una defensiva instantánea. El aire se tensó, la atmósfera pesada se volvió electrificada. En la oscuridad, la verdad puede ocultarse, pero nunca desaparece. Continuó el hombre, su mirada fija en los gemelos, ardiendo con la intensidad de un rayo. De repente, una serie de recuerdos atravesaron las mentes de Alejandro y Gabriel. Imágenes de un pasado perdido empezaron a cobrar vida. Una niñez compartida con otro niño, uno que había desaparecido cuando eran pequeños. Su madre había llorado su pérdida, y esa tristeza siempre había flotado en el aire de la mansión. Sin embargo, era un dolor del cual nunca habían hablado. Ahora, ese dolor cobraba forma y nombre. Nos separaron para proteger el legado de papá, dijo el desconocido, su voz temblando. De emociones. Pero el legado es una prisión y ustedes son prisioneros igual que yo. Don Ricardo, que había seguido a sus hijos hasta la puerta, se volvió pálido como un fantasma. Las arrugas de su rostro se profundizaron. El coloso que una vez fue parecía derrumbarse ante ellos. Sin embargo, el odio en su mirada era claro. «Silencio. No revuelvas el pasado», grita el patriarca. Pero el hombre desafió al magnate. Su presencia parecía absorber la luz del día. «Ya he vivido en la sombra. Ahora les toca a ustedes decidir si enfrentan la verdad o permanecen como prisioneros de su propia historia». Elena sintió un torrente de emociones. Cada parpadeo traía consigo más preguntas. ¿Podría realmente ser verdad? ¿Cómo era posible que un hermano que desconocían hubiera estado tan cerca todo este tiempo? Su mente giraba descontrolada. Los gemelos, temblando, miraron a su padre, un héroe y villano a la vez. La mansión que los había acogido durante años, con su lujo y opulencia, se sentía más como una tumba que un hogar. Elena, entonces, dio un paso al frente, dispuesta a desafiar lo que entendía como su propia realidad. ¿Y si comenzamos a enfrentar todo aquello que hemos ocultado?, sugirió, desafiando a todos y a su propio miedo. Elena sabía que las palabras que acababa de pronunciar podían cambiarlo todo, no solo por los gemelos, sino por ella misma. El corazón de cada uno latía con fuerza. Y lo que se avecinaba era un salto al vacío colectivo, un enfrentamiento con el pasado que prometía ser, quizás, devastador. Y así, en un instante, la mansión ya no fue un símbolo de riqueza, sino de secretos inquebrantables a punto de salir a la luz. ¿Qué vida nos esperaba, fuera de esa burbuja tensa, en un mundo que los había olvidado? ¿Podrían enfrentarlo juntos y salir adelante? La incertidumbre se cernía como una sombra ominosa sobre ellos, mientras se preparaban para lo que vendría. Mientras Elena se atrevía a desafiar la realidad que conocía, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Los corazones de Alejandro y Gabriel latían desbocados, como tambores en un carnaval. La revelación del hombre, su hermano perdido, resonaba en sus mentes. Justo cuando estaban a punto de procesar lo que significaba eso, un fuerte grito rompió la tensión. «No», resonó la voz de don Ricardo, su mirada llena de furia y desespero. Pero en ese momento, un estallido ensordecedor sacudió la mansión. Un trueno sonó, pero no era la tormenta que se avecinaba. Era un golpe violento contra el suelo.
Una ráfaga de energía recorrió el lugar, y de repente, la puerta principal se hizo añicos. Fragmentos de madera volaron como shurikens, y el rostro de todos se tornó pálido. Un grupo de hombres armados, vestidos de negro, se abalanzó hacia adentro como sombras, gritando órdenes en un tono autoritario. «¡Al suelo todos!», vociferó uno, con el arma apuntando al cielo, como si fuera el rey del mundo. La situación se transformó en caos total. Gritos y el sonido de muebles volcando llenaron el aire, mientras la mansión se convertía en un verdadero campo de batalla. Elena sentía que su corazón estaba a punto de estallar. Se agachó detrás de una mesa temblando. «¿Qué está pasando?», pensó, luchando por comprender. La revelación del hermano perdido palpitaba en su mente. Pero ahora había una nueva amenaza. Un peligro que hacía que sus ojos se agrandaran de terror. Los gemelos retrocedieron. El miedo se apoderó de ellos. Pero a la vez, un deseo de proteger a Elena los impulsó a actuar. «¡No se muevan!», gritó Alejandro. Pero su voz se perdió entre las balas de la confusión. Don Ricardo, en medio de la balacera, se dio cuenta de que había perdido el control de su imperio. Entonces, como si el destino decidiera jugar su última carta, el hermano desconocido, aún con una calma sorprendente, se acercó a los hombres armados. «Esperen, soy uno de ellos», exclamó, levantando ambas manos. El ambiente se congeló. Los guardias detenidos en su furia lo miraron, desconcertados. «¿Qué dices?», preguntó el líder, con desconfianza, bajando levemente su arma. «¿Eres uno de ellos? No hay lugar para traidores aquí». El hombre cicatrizado hizo un gesto para acercarse un poco más. «No soy un traidor, aquí está la verdad. Ustedes no lo saben, pero don Ricardo ha puesto en riesgo nuestras vidas y su legado». «Deben escucharme, esto es peligroso. No se trata solo de nosotros». Elena, que observaba desde su escondite, sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué legados? ¿Qué estaba pasando aquí?». La atmósfera se convirtió en un laberinto de ansiedades y secretos, donde cada palabra contaba. La mirada de Gabriel se apagó. Se sentía completamente perdido. Alejandro, con el corazón latiendo fuerte, miró a su padre. Un hombre que había construido un imperio sobre sombras, ahora desmoronándose frente a ellos. «¿Qué legados?», repitió Gabriel, incapaz de soportar más preguntas sin respuestas. El rostro de don Ricardo, antes lleno de seguridad, ahora mostraba inquietud. «Cállense, esto no es el lugar». Mientras la tensión era palpable, un súbito destello iluminó la habitación. Un enemigo, envuelto en humo, se coló por la ventana y disparó. Todo sucedió en segundos. El grito de Elena se mezcló con el estruendo, y el mundo alrededor de ellos se tornó negro. Un disparo resonó, y el tiempo pareció detenerse. ¿Quién había sido impactado? Las miradas se encontraron mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. Un giro inesperado había comenzado, y ya nada sería igual. El disparo resonó en el aire, y por un momento, todo se detuvo. Elena sintió que su corazón se paralizaba. Las miradas de todos en la habitación se congelaron. Anticipación, miedo y confusión llenaron el ambiente. Entre susurros y gritos, buscaban entender lo que acababa de suceder. Cuando los fragmentos de madera terminaron de caer al suelo, todo lo que quedaba era un silencio pesado. Los hombres de negro que momentos antes faltaban el respeto, ahora miraban a su líder, que se había quedado inmóvil. La tensión era palpable, como un resorte a punto de estallar. La situación se volvió aún más caótica, cuando de la nada, un grito desgarrador cortó el aire. «No, no, no». El hermano desconocido se desplomó al suelo, una sombra de dolor en su rostro. Un instante antes, había estado tratando de conectarse con sus hermanos. Ahora, su cuerpo caía como un peso muerto, inundado en sangre. Elena, mirando desde su escondite, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Alguien llame a una ambulancia», gritó. Pero su voz se perdió en ruido. Don Ricardo se llevó una mano a la boca, pálido como un fantasma. «¿Qué has hecho? ¿Por qué te aventuraste así?». La furia y el horror se mezclaban en su rostro, pero a la vez había un destello de terror. El hermano, tan cerca y a la vez tan distante, yacía inmóvil en el suelo, y la verdad de lo que había sucedido se tornaba más oscura. Nicolás, el hermano desconocido, había traído consigo no solo un lazo familiar, sino también una tormenta de revelaciones. «Esto no se queda así», gritó Alejandro,
sus puños apretados y el miedo convertido en determinación. Sintió que debía proteger a su hermano y a Elena, a toda costa. Gabriel, paralizado entre el horror y la confusión, por fin encontró su voz. Papá, esto es tu culpa, siempre lo fue. Pero justo entonces, los hombres de negro, tratando de retomar el control, comenzaron a disparar. Las balas volaron a su alrededor, y los gritos llenaron la mansión, resonando como ecos de desesperación. Elena, temblando de terror, vio cómo la casa, que una vez había sido un símbolo de riqueza, se convertía en una trampa mortal. Su mundo se desmoronaba en 1000 pedazos. Se dirigió a un lado, tratando de encontrar un lugar seguro, pero lo único que tenía a su alrededor eran gritos y caos. En medio del desastre, una figura se acercó a la ventana rota, y por un instante, la luz del sol se deslizó por su rostro. Era Emilia, la cocinera. «Vamos, hay que salir de aquí», gritó, con los ojos desorbitados. Su voz cortaba la confusión como un cuchillo, y Elena sintió un atisbo de esperanza. La cocinera era la única que había hecho sentir bien a la familia, la única que había querido a los gemelos, y en ese momento parecía tener la respuesta a la locura que reinaba. «¿Y el hermano?», preguntó Alejandro, asustado. Pero no había tiempo. Nicolás, aún en el suelo, parecía un recuerdo de un pasado que tomaba forma. Don Ricardo, al ver que su casa se desmoronaba, miró a los gemelos. «Debemos irnos, ahora». Con un movimiento decidido, decidieron unir fuerzas. Mientras los hombres de negro intentaban cerrarle el paso, la confusión se hacía más intensa. En ese justo momento, una bomba de humo estalló en el salón, y la visión se cubrió en una nube gris. Todo se volvió un caos, voces y sonidos confusos. Mientras la confusión reinaba, había algo más en juego. Justo antes de que la nube oscura cubriera la habitación, Elena escuchó un susurro sutil. «La herencia no es solo dinero». La voz interrumpida parecía provenir de Nicolás, su hermano, mientras la visión se desvanecía. Ese breve instante dejó a todos con una única pregunta palpitante. ¿Qué era realmente la herencia que había estado oculta? La respuesta colgaba en el aire, densa e inquietante. Todo parecía enredarse en una maraña de secretos que llevaban años ocultos. Y la revelación de aquel día iba mucho más allá de lo que creían. Mientras trataban de encontrar una salida, la incertidumbre se cernía sobre ellos. Aferrados a la posibilidad de una verdad inesperada, el viaje apenas comenzaba. Al salir, cada uno sentía en el pecho un nudo de preguntas. ¿Qué nueva vida les esperaba? ¿Estaban preparados para enfrentarse a los secretos que escondía su propia historia? Mientras la nube de humo comenzaba a disiparse, la confusión reinaba dentro de la mansión. Elena se movía rápidamente entre los muebles caídos, intentando encontrar una salida. El dolor por la caída del hermano perdido dejaba una cicatriz en el ambiente. Pero justo en el momento en que todos parecían en shock, un estruendo sordo resonó desde la parte trasera de la mansión. «¿Qué más puede pasar?», pensó Elena, sacudiendo la cabeza y tratando de asimilar la locura que sucedía a su alrededor. De repente, un grupo de hombres apareció corriendo por el corredor, armados hasta los dientes y con rostros determinados. Era un tercer grupo, completamente diferente de los que se habían abalanzado minutos antes. Sin vacilar, comenzaron a intercambiar disparos con los hombres de negro que habían entrado a la fuerza. Mientras tanto, entre el caos, algo en la mente de Gabriel hizo clic. Volteó y miró a su padre, don Ricardo, cuyas manos temblaban mientras sostenía una pistola que había sacado de un cajón escondido. «¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no nos dijiste que había otro hermano?». La rabia en su voz apenas podía ser contenida. La tensión era palpable mientras los ecos de la violencia resonaban en la casa. Don Ricardo cerró los ojos, un gesto de desesperación. «No era el momento, tenía que protegerlos», murmuró, aún tratando de entender la magnitud de lo que había comenzado. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador cortó la tensión. Desde el fondo de la habitación, alguien había caído al suelo, y no era el hermano caído. Elena se volvió y vio a Emilia, la cocinera, desplomada. Un destello de rabia y traición cruzó su mirada. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?», gritó don Ricardo, apuntando a Emilia. Ella, con una expresión de intenso dolor en su rostro,
Apenas podía hablar. No podía dejar que la historia se repitiera. Tu legado es una carga, y ahora se vuelve más oscuro. Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo?, preguntó, incapaz de procesar la intensidad del momento. La cocinera, aún en el suelo, sujetaba su costado, su piel pálida y su aliento entrecortado. Siempre supe la verdad sobre lo que se había perdido, sobre lo que este lugar representa. No era solo un hermano, era un mar de secretos abrazados en el dolor. Mientras las balas continuaban volando y los hombres armados luchaban por el control, un giro más profundo se asomaba en el horizonte. En medio del fragor, un uniforme notorio fue visible a través de la niebla de humo: la policía. La oficial que se acercaba era conocida por su feroz habilidad con la ley. «¡Alto! ¡Todos al suelo!», gritó con una voz que retumbaba, obligando a todos a detenerse. El caos se confundió en un repentino silencio. Las verdaderas intenciones de todos en la sala se desnudarían. Don Ricardo, su rostro revelando una vulnerabilidad expuesta, enfrentó a la oficial. «No hay nada que ver aquí». Pero su voz carecía de la fuerza habitual. La policía estaba allí para ejecutar órdenes, y no se detendrían ante un magnate que había tejido un pasado lleno de secretos y silencio. Elena, todavía en shock, se dio cuenta de que no solo estaban atrapados en una pelea entre hermanos, sino en un laberinto de traiciones que habían crecido como las raíces de un árbol maligno. «¿Qué va a pasar?», murmuró, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Volvió a mirar a Emilia, quien apenas podía respirar. «Tú lo sabías. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de todos nosotros?». Y así, en medio del estruendo y bajo la mirada perpleja de los hombres armados, un nuevo misterio emergió del polvo. La oficial miró a Nicolás, el hermano caído. «Necesitamos respuestas, y ya no hay más secretos que ocultar». De repente algo brilló en el bolsillo de Nicolás. Era un pequeño disco, un dispositivo extraño que resplandecía en un misterioso color. «¿Qué es eso?», gritaron todos, en armonía. Nicolás, yaciendo en la penumbra, sonrió levemente, como si todo hubiese estado previsto. «La verdad, no la han escuchado. Todo está grabado. Cada confidencia, cada error. Su voz sería el último eco, antes de que todo se tornara en un ruido blanco. Un grito que resonó en la casa y un destino preparado para ser revelado». Elena se sintió perdida. ¿Qué pasaría si toda su vida se redujera a unas grabaciones? La vida que habían conocido podría colapsar en fracciones de segundo. Un estremecimiento de incertidumbre la invadió mientras el desenlace de aquella noche se acercaba, dejando solo preguntas al aire. ¿Cuál sería el costo de descubrir la verdad? Lo último que escucharon, antes de que todo se convirtiera en confusión, fue la voz de Nicolás, el hermano perdido. Su media sonrisa, incluso en el suelo y empapado en sangre, parecía desafiar a todos. «La verdad, no la han escuchado», susurró, y su voz sonaba lejana. Esa revelación, justo antes de la explosión de gritos y disparos, quedó grabada en la mente de Elena como una alarma. ¿Qué estaba pasando? De repente, más hombres armados irrumpieron por las puertas traseras. Eran más numerosos y su ataque fue inmediato. Sonaron disparos por todas partes. El fragor era ensordecedor. Elena se lanzó al suelo, sintiendo el frío del mármol contra su piel. Un instante de silencio y luego otro disparo resonó, y todos se quedaron petrificados en un parpadeo. «¡Emilia!», gritó Alejandro, alzándose justo a tiempo para ver a la cocinera caer al suelo, un rastro de sangre manando de su pecho. «No, no», sus palabras salieron como un grito desesperado. Pero no había tiempo. Gabriel, alarmado, dudaba entre ayudar a su hermano o acudir al cuerpo caído de Emilia. La policía llegó, pero la situación era un caos. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», ordenó la oficial, su voz firme, pero lo que podían ver no era simple enfrentamiento. Era una guerra en miniatura. Disparos, gritos y el olor a pólvora llenaban el aire. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cuándo se había convertido la mansión en un campo de batalla? Mientras trataba de ponerse de pie, vio a don Ricardo, su padre, caer de rodillas. «No, no puede ser», gritó entre la confusión. Se acercó a Emilia, su rostro arrugado en desesperación. Pero ella solo podía mirar hacia el vacío, como si le dijera adiós a un mundo que nunca había sido justo.
El vínculo que alguna vez las unió se rompió en ese instante. La explosión de luz y sonido rompió el instante doloroso, y la gente empezó a dispersarse. Elena miró a Gabriel y Alejandro, quienes estaban paralizados. «Vámonos, ahora», gritó, lanzándose hacia ellos. Pero Gabriel simplemente quedó ahí, viendo la escena con una mezcla de horror y confusión. «No, debo ayudar a Emilia», insistió, aferrándose a su lugar. «No hay tiempo», exclamó Elena, jalando del brazo a su hermano. Fue entonces cuando notó un destello en la mano de Nicolás. El pequeño disco se iluminó intensamente como un faro en medio de la penumbra. «Nicolás», gritó, y en un impulso corrió hacia él. Al llegar, lo tomó en su mano, sintiendo que el peso del mundo se concentraba en ese pequeño objeto. Mientras la batalla continuaba, sus corazones latían con fuerza. «Esto puede ser nuestra salvación», dijo, apretando el dispositivo. Pero justo entonces, un ruido horrendo llenó el aire. Algo pesado golpeó el suelo, y el eco resonó en el corazón de todos. Un rayo de luz atravesó el caos y golpeó a Nicolás en un instante fatídico. Un segundo después, el disco en la mano de Elena estalló en llamas. «No, ¿qué está pasando?», gritó, sintiendo que las llamas quemaban su piel, pero el dolor no importaba, debían salir. Pero algo más sucedió, algo que cambió todo. De las llamas emergió una figura vestida de negro, una sombra que alzaba la mirada hacia Nicolás con una intensidad aterradora. «Nunca debiste volver», dijo la figura, y en sus ojos había un vacío que paralizaba. La escena se tornó en una espiral de confusión. Todos se dieron la vuelta, mirando al rival inesperado. «¿Quién eres?», preguntó Gabriel, su voz temblando pero firme. El silencio se hizo pesado, más denso que el aire asfixiante que los rodeaba. La figura se acercó, con la luz temblando a su alrededor. «Soy el que debe recordar la verdad», proclamó. Elena apenas podía respirar. Había tanto dolor, tanta confusión. Pero lo que más la desgarraba era la duda. ¿Qué verdad? Solo el destino había decidido desenredar todo de un solo golpe, llevándose a muchos en el camino. La figura continuó avanzando, dispuesta a desvelar secretos que podrían arrastrarlos a todos al abismo. «Debemos saber quiénes somos», dijo, y la pregunta flotó en el aire con un peso innegable. Todos los ojos se giraron hacia don Ricardo, esperando respuestas que él nunca había dado. La sombra del pasado se cernía más cerca, y con él, la promesa de que lo que vendría podría cambiarlo todo. ¿Estaban preparados para enfrentar la verdad que había estado oculta tanto tiempo? La incertidumbre se arremolinaba entre ellos, como el humo del desastre, y la historia apenas comenzaba a contarse. Mientras la figura envuelta en sombras se acercaba, la atmósfera se llenó de una tensión insoportable. Los corazones de Elena, Alejandro y Gabriel latían con fuerza. Todos esperaban respuestas, como si las palabras del desconocido pudieran desatar un torrente de revelaciones. Pero antes de que pudiera continuar, un nuevo estallido resonó en la casa. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió, su mirada feroz y decidida. «Al suelo, ahora», gritó uno de ellos, apuntando su arma a la multitud. La confusión aumentó mientras todos se lanzaban al suelo o se escondían detrás de muebles, tratando de evitar el fuego cruzado. El eco de disparos resonaba por toda la mansión. Elena pudo ver a Emilia aún tirada en el suelo luchando por respirar. Cada segundo se sentía como una eternidad. «No puede ser», murmuró Gabriel, su mano temblando mientras se aferraba a la consola de la mesa. «Debemos ayudarla». Pero Alejandro, con los ojos fijos en la figura misteriosa, sabía que la situación era mucho más complicada. «No podemos. Mira lo que está pasando», gritó. El caos estalló a su alrededor. Don Ricardo, pensando solo en sí mismo, empujó a su hijo a un lado, tratando de levantarse. «Soy su padre, están cometiendo un error». Pero su voz se ahogó en el tumulto. La verdad estaba a punto de ser revelada, y él lo sabía. Todo. El mundo tenía las miradas fijas en la figura que parecía estar dispuesto a contarles lo que realmente estaba sucediendo. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un disparo se escuchó, y el caos se detuvo de golpe. Un hombre de negro cayó al suelo, su rostro desencajado, y una sombra se deslizó detrás de él. La figura mística se volvió hacia el grupo, y con una voz que resonaba como un trueno dijo: «Esto no es lo que parece».
Y ustedes lo saben. Elena sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué estaba pasando aquí? Justo entonces, un grito desgarrador llenó el aire. Era Emilia. «No, por favor», gritó, dejando claro que la situación se estaba volviendo mortal. El rostro de don Ricardo se tornó pálido, preocupado, pero con la rabia palpitante de un hombre acorralado. En medio de la confusión, Elena apenas podía pensar. De repente, comenzó a recordar fragmentos de su primer día en la mansión. Las miradas evasivas de los gemelos, la atmósfera pesada que siempre había existido. ¿Qué estaban ocultando?, pensó. Y justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, un estruendo sacudió la habitación. La pequeña grabación que Nicolás llevaba consigo estalló con una luz brillante. «La verdad, la maldición de esta familia», gritó. El ruido fue ensordecedor, y todos se cubrieron los oídos mientras la explosión iluminaba la mansión. Durante un instante, todos se quedaron en shock. Cuando la luz se almó, Elena se dio cuenta de que el extraño ya no estaba. «¿Dónde fue?», preguntó, su voz temblando. Podía sentir la tensión en el aire. Crujía como ramas secas. El espacio estaba lleno de miedo. Todo el mundo miraba a su alrededor, buscando respuestas. Mientras las luces comenzaban a parpadear, llegó la policía, y la escena se tornó surrealista. La amenaza que los tres hermanos habían estado tratando de entender se convirtió de repente en un espectáculo de luces y sombras, donde los gritos y los disparos sonaban en eco. Como si el universo decidiera jugar con ellos, las cosas finalmente comenzaron a desmoronarse. «¿Quién es el del disco?», preguntó un oficial, pero nadie respondió. La atmósfera era densa. Elena sintió que el dolor atravesaba su pecho. «Tal vez somos más de lo que pensamos, quizás incluso un juego de herederos», se murmuró entre la multitud. Pero la voz se perdió entre el estruendo. «¡El fuego!», alguien gritó. Una chispa había comenzado a propagarse. La mansión, llena de excesos y secretos, se volvió un infierno en cuestión de segundos. Mientras el caos se apoderaba del lugar, una última revelación temía salir a la luz. ¿Era realmente la familia lo que siempre habían creído? ¿O era solo un elaborado engaño? El pasado que los gemelos y Elena intentaban desesperadamente escapar, ahora volvía a atraparlos. La pregunta era, ¿podrían soportarla? ¿Y a qué precio? Todo comenzaba a desvanecerse, como los recuerdos de lo que solían ser. Mientras las llamas empezaban a devorarlo todo a su paso. ¿Sería esta la última noche en la mansión? La incertidumbre se arrastraba como humo en el aire, y nada volvería a ser igual. La luz del disco se desvaneció en un instante, y en medio de la confusión, una brisa fría recorrió la mansión. Elena se quedó atónita, sintiendo que sus pulsaciones se aceleraban. La atmósfera era electrizante. Los hombres armados que antes dominaban la escena, ahora miraban a su alrededor, confundidos. La pelea se detuvo por un momento, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. «¿Qué fue eso?», murmuró Gabriel, arqueando las cejas. Alejandro se agachó a su lado, intentando calmarse. Elena lo miró. Había un brillo extraño en sus ojos que no le gustaba en absoluto. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. No podía ser Emilia, no después de todo lo que había hecho por ellos. Pero sí lo era. Elena se giró hacia donde yacía la cocinera. Su rostro, por calor de vida, ahora estaba pálido como la cera. «No, Emilia», chilló, su voz temblorosa resonando por encima del caos. La desesperación se apoderó de ella al ver cómo su amiga luchaba por respirar, la sangre empapando su blusa. Gabriel, que se sintió impotente, se lanzó hacia ella, pero el tiempo estaba en su contra. Justo cuando se disponían a correr hacia ella, un ruido ensordecedor lo cambió todo. Un grupo de hombres en trajes oscuros invadió el salón, su llegada como un vendaval. «¡A todos al suelo!», gritaron, pero el horror aún no acabado estaba. Uno de ellos, con los ojos llenos de rabia y locura, comenzó a disparar al aire. Cada detonación era un eco que reverberaba en sus mentes. «¡El disco!», gritó Alejandro, intentando recordar lo que había visto. El hermano podría ser la clave, pero las palabras se desvanecieron entre el caos. Elena miraba, paralizada. Era como estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, la figura oscura que había estado en la habitación
dio un paso al frente. «Deténganse», su voz cortada como acero. Todos giraron sus miradas hacia él. «No necesito más violencia. Todo esto es un juego de poder». Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que el corazón de Elena se detuviera. «¿Quién eres?», preguntó Gabriel, su voz temblando. «¿Por qué estás aquí?». Pero la figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia Nicolás, que yacía aún inmóvil en el suelo. «La verdad está en su sangre», dijo como si estuviera pronunciando un hechizo. «Y ellos han jugado con ella durante años». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Elena no podía contenerse. Esta información caía sobre ella como un balde de agua fría. La mansión, que había creído que era solo una opulencia, escondía secretos de dimensiones inimaginables. Cada sombra en la casa parecía estar viva. La tensión en el aire era densa. Tu madre, no solo, estaba intentando protegerte. Estaba encubriendo la verdad. La familia no es lo que piensas. Y el hermano que han perdido es solo un pedazo. El verdadero legado es mucho más oscuro de lo que imaginas. El silencio invadió el lugar como un tsunami. Elena sintió como un nudo en la garganta. Cada respiración se volvía más difícil. «No puede ser», murmuró. Su mente corría tratando de asimilar lo que decía ese extraño. «Los secretos del pasado están a punto de salir a la luz. Es hora de que enfrenten la verdad», anunció, su voz resonando con un eco aterrador. Un escalofrío recorrió la sala. Mientras tanto la policía rodeaba la casa, tratando de entender lo que había ocurrido. Alguien empezó a formular preguntas. La situación se desmoronaba en 1000 pedazos, pero lo peor estaba por venir. Y entonces, en medio del pánico, escucharon un grito. «¡Alto todo el mundo!». Era la oficial, que llegaba como una figura de autoridad. Pero justo antes de que pudiera hacer algo, un rayo de luz brilló entre la oscuridad. Un destello de fuego brotó del disco, y un contragolpe poderoso le dio a todos en el salón. La habitación tembló. Todo comenzó a desmoronarse a su alrededor. Como un sueño que se disipa, el caos se apoderaba del lugar. Elena intentó gritar, pero la razón se fue volando. «Nicolás, despierta, despierta», pero no había respuesta. La revelación se hundía como un ancla, y mientras el miedo inundaba la sala, una gran pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían realmente soportar la verdad de su herencia? ¿Cuál era el verdadero peligro detrás de esos secretos enfocados? Con sus corazones latiendo al unísono, la lucha por su vida apenas comenzaba. La luz del disco se desvaneció, y en medio del caos, una brisa gélida recorrió la mansión. Elena estaba paralizada. ¿Qué estaba pasando? La atmósfera era eléctrica. Las miradas de todos estaban fijas en la figura oscura que parecía estar lista para cambiarlo todo. «La verdad está en su sangre», había dicho. Y en sus ojos, Elena sintió que había un misterio desgarrador esperando ser desvelado. «Elena, tenemos que salir de aquí», gritó Alejandro, advirtiendo a su hermana que el tiempo se les acababa. Pero los hombres armados volvían a moverse alrededor, buscando recuperar el control que se les había escapado. En ese instante, un grito desgarrador resonó de nuevo. «Emilia». Elena sintió que su corazón se detenía al ver a la cocinera caer desplomada al suelo, y la vida parecía evaporarse de ella rápidamente. Gabriel también se lanzó hacia Emilia. Pero un estruendo violento detuvo el tiempo. La figura oscura que había dado un paso al frente parecía tener un poder sobrenatural. Con su voz profunda y resonante, añadió: «Si la verdad no se cuenta, todos pagarán un precio». No había escapatoria. Era como si el universo decidiera revelarse en ese preciso momento. En un giro surrealista, el disco que emanaba luz se encendió de nuevo, y de pronto una proyección emergió. Imágenes de situaciones traumáticas del pasado, secretos ocultos de la familia, se alzaron frente a ellos como si un espejo rompiera la ilusión. Las escenas mostraban a don Ricardo en conversaciones secretas, acuerdos oscuros y una mujer que Elena reconoció era su madre, quien parecía estar atrapada en un ciclo de violencia y miedo. La proyección arrojaba sombras y verdades que habían estado enterradas. Había un legado de traición, un pacto de silencio que los había mantenido unidos en el dolor. «Eso no puede ser verdad. Mis padres son inocentes», gritó Gabriel, cubriéndose los ojos. Pero Elena sentía que ese espectáculo era más que un mal sueño. Era el talón de Aquiles de su historia familiar. Las luces comenzaron a parpadear.
El caos se apoderaba de la sala, y el calor de la ira y la confusión convertía la mansión en un infierno. Los hombres de negro retrocedieron, como si se hubieran encontrado con un destino maligno. «¿Qué es esto?», preguntó uno de ellos, buscando una explicación en medio de la locura. Y luego ocurrió lo inesperado. Nicolás, el hermano perdido, comenzó a moverse. «No puedo quedarme callado más», murmuró, apenas audible entre los gritos. La sangre aún manaba de su herida, pero su voz resonaba con una verdad silenciosa. Se levantó lentamente, como si un resorte lo impulsara, echando una mirada llena de determinación. «Yo soy el verdadero heredero. La sangre de mi madre fluye en mis venas», declaró con fuerza, y todos en la sala se quedaron boquiabiertos. La revelación fue como un rayo que rompió las nubes. Gabriel y Alejandro se miraron, incrédulos. ¿Era posible que todo lo que habían creído sobre su historia estuviera equivocado? Por un momento, la confusión se tornó en claridad. Las relaciones, entonces, se transformaron. Don Ricardo, cuyo rostro estaba lleno de desesperación, se echó hacia atrás, entendiendo que su imperio estaba a punto de desmoronarse. El rostro de su hijo, que había creído perdido, resonaba ahora como eco de su propio fracaso. «¿Por qué no me dijiste nada?», gritó Gabriel. El dolor emergía como un volcán en erupción. «¿Por qué dejaste que todo esto llegara tan lejos?». La sala se congeló en un silencio inquietante. Los gritos se extinguieron, y todos estaban atrapados en un momento de revelación. Un dolor compartido palpitaba en el aire. Pero justo cuando parecía que la verdad estaba a punto de liberarlos, otro disparo resonó en la habitación. Un hombre vestido de negro se precipitó hacia Nicolás, una mirada de furia en su rostro. «No puedes hacer esto, no vas a quitarme todo lo que he construido». El mundo se desvaneció en un mar de caos. El corazón de Elena latía con furia. «Nicolás, cuidado», gritó, mientras el tiempo parecía alargarse. Todo giraba, los segundos se hicieron eternos. El futuro de todos colgaba de un hilo. Y entonces, todo se tornó negro. La luz del día se apagó. La verdad, que había estado tan cerca de ser revelada, se convirtió en un caos de gritos, disparos y sombras. ¿Quién sobreviviría a este nuevo giro? ¿Podrían realmente aceptar todo lo que habían descubierto? La incertidumbre se cernía sobre ellos, como una tormenta, dejando a todos preguntándose, ¿cuál sería el precio de la verdad? El disparo resonó como un trueno en la mansión, y el tiempo se detuvo. Elena gritó mientras el caos se desataba a su alrededor. La figura oscura, a punto de atacar a Nicolás, se detuvo en seco, como si un hechizo lo hubiera atrapado. Un silencio intenso llenó el aire, seguido por un estallido de confusión. «Nicolás», gritó Elena, lanzándose hacia él, su hermano caído. No era solo un extraño, era la clave para entender todo. Pero mientras se acercaba, otro disparo estalló. El hombre de negro cayó, y el manto de la oscuridad se expandió. «¿Qué está pasando?», pensó, sintiendo el miedo apretar su pecho. La lucha no era solo por sobrevivir, sino por la verdad que había estado escondida en las sombras de la mansión. De repente, Nicolás levantó la mirada, desafiando la muerte. «Elena, no tengan miedo». Su voz dejó escapar un rayo de luz entre las tinieblas. Elena, sintiendo una mezcla de terror y esperanza, se aferró a su hermano. «No puedes morir, tienes que contarnos la verdad». El barullo que los rodeaba se convirtió en un murmullo distante. La luz del disco parpadeaba, como si sintiera el peso de la historia que debía revelarse. Gabriel miró a don Ricardo, los ojos llenos de dolor. «Esto es por tu culpa. Todo este tiempo has sido un prisionero de tus propios engaños». El rostro de su padre se torció en una mueca de angustia. «No entiendes. No quería perderlos a ustedes también». La desesperación hizo eco en su voz, pero la verdad se cernía sobre ellos como un manto pesado. En un impulso, Nicolás sujetó el disco y chisporroteó, lanzando destellos hacia todos ellos. «La herencia es más que dinero. Es el vínculo que todos compartimos. Es nuestra historia». En ese momento lo que parecía un desastre se tornó en oportunidad. Los hombres de negro, junto con la policía, se encontraron en un punto muerto. El aire se cargó de tensión, y Elena sintió que su corazón latía al unísono con el de sus hermanos. La figura oscura se acercó, su mirada inesperadamente suave. «La verdad está aquí», dijo con voz grave. «Ustedes deben elegir entre el rencor y la redención». Las palabras resonaron en la sala, como un eco en sus corazones.
Justo cuando la atmósfera se tornaba en esperanza, la puerta se abrió de golpe. Era Emilia, cambaleándose, cubierta de sangre pero con una chispa de determinación en sus ojos. No me he ido, no dejaré que esto acabe así. Su voz, aunque temblorosa, era un faro en la tormenta. La verdad, no solo se hallaba en el pasado, sino también en el presente que seguía luchando por existir. Ustedes son más fuertes en unidad. Juntos son imparables, les instó. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Gabriel y el nudo en la garganta de Alejandro se hizo más liviano. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, creyendo que podían tomar el control de sus destinos. Reclamen su legado, respondió Emilia, con determinación en su voz. La herencia es suya, y el pasado no puede definir su futuro. El sentido de unidad brotó, y todos entrelazaron sus manos, sintiendo la fuerza mutua alimentar la batalla contra el pasado. Las luces de la policía comenzaron a iluminar la mansión. La sombra de la violencia se disipó. El caos exterior ya no importaba. Con un grito colectivo, levantaron el disco al aire. Juntos podemos cambiarlo todo. Resonó como un himno de renacimiento. La verdad finalmente se liberó de sus cadenas, como un ave fénix naciendo de las cenizas. Y en ese momento, la historia que conocieron se entrelazó con la que estaban a punto de escribir. La mansión, aunque marcada por el dolor, se convirtió en un símbolo de redención. Al salir, el aire fresco les ofreció una nueva vida, donde cada uno podría construir su propia verdad. Y así, con sus corazones como guía, todos comprendieron que la familia no era solo sangre, sino unidad, amor y comprensión. En su travesía hacia el futuro, nada los detendría. Aprendieron que, aunque el pasado podía intentar cobrarse su precio, siempre habría espacio para la esperanza. Ahora, antes de que te vayas, necesitas hacer algo crucial. Suscríbete inmediatamente a este canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que se vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión importa y la comunidad la valora. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans saben lo importante que es. No esperes ni un segundo más para hacerlo.